Bienvenidos, como les dije anteriormente, chiquillos, cuarto año medio B. Hoy día lunes distinto, vamos a tener nuestras clases, ¿cierto? Desde casa, clases virtuales, dictadas hoy, 18 de octubre del 2021, para específicamente el cuarto año medio B. Nosotros no nos vimos el lunes pasado porque estábamos eh, feriado, ¿cierto? ¿Fue feriado el lunes pasado? Sí, ya fue feriado el lunes pasado, estábamos conmemorando el encuentro de dos mundos, ya que es el 12 de octubre y el feriado fue el día lunes 11. Por lo tanto, no nos veíamos hace 2 semanas. ¿Ya? Sé que todos estaban esperando el trabajo se libera hoy día en la plataforma Classroom, ¿ya? Por el hecho de que van a tener 2 semanas para realizarlo, ¿ya? No antojadizamente, sino que quería ser estructurada con los tiempos de entrega de cada uno, ¿ya? Entonces, hoy día va a estar disponible el trabajo. Ahí viene ingresando la Vale, ¿ya? Bienvenida, Vale. Y se puede entregar, chiquillos, tanto de manera física o de manera formato online. Si alguien lo va a hacer en su cuaderno o lo va a hacer en una hoja cuadriculada, por ejemplo, me dice, profe, mire, aquí está el trabajo con mi grupo, me entregan solamente un trabajo, nombre de los integrantes y yo lo reviso, ¿ya? Si alguien, obviamente, no está yendo a clases presenciales, no va a ir al colegio específicamente a entregarme el trabajo, lo único que le voy a pedir es que si usted lo va a hacer en su cuaderno y le va a sacar fotitos, esas fotitos sean como las que ponemos en nuestras redes sociales. O sea, enfocamos, ¿cierto? Apretamos donde corresponde y sacamos una foto cuadradita con los colores originales, ¿ya? Porque de repente llegan unas fotos, chiquillos, donde salen corridos, las figuras en química orgánica tienen que verse bien. Yo tengo que ver que ustedes pongan los enlaces donde corresponden, que los hidrógenos estén saturados, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para no evaluarlos de una manera mala, porque si no entiendo, y cuando empiezo a hacer zoom, la calidad de la imagen cada vez empeora más. Así que ustedes me pueden ayudar con eso. Una buena foto, ningún problema si lo entregamos formato online. Y si no, y usted va al colegio y quiere entregarlo, me dice, profe, mire, aquí está su trabajo. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué día van al colegio ustedes? ¿Los lunes y qué otro día? El miércoles. Ya, los lunes y los miércoles. Gracias, Pia. Entonces, como yo dije la entrega el martes 2, dejemos la entrega para el miércoles 3, ¿ya? Se los voy a escribir en el Classroom cuando comparta el trabajo hoy día. Van a tener 2 semanas entonces para hacer este trabajo que no está para nada difícil. Según los resultados que yo tuve en la prueba anterior, en este trabajo les tiene que ir maravilloso, ¿ya? Porque los cuartos medios tuvieron sobre un promedio 6 en la prueba número 2, ¿ya? Recuerden que esta evaluación es la tercera. La cuarta va a ser la primera semana de noviembre, específicamente creo, si es que no me topo con nadie, entre el 4 y el 5, ¿ya? Así que eso se los voy a comentar también en el Classroom. Chiquillos, clase 31 en lo que va del año, tal cual como ustedes ven aquí, hoy día vamos a hablar de las leyes ponderales y para eso necesito que veamos cuál es el objetivo de esta clase, ¿ya? Los invito, por supuesto, a seguir insistiendo a sus otros compañeros que se conecten. La clase está dirigida para todos y recuerden que hoy día es un día lectivo. Yo trabajo, ustedes estudian, así que nos mentalizamos, ¿cierto?, en activar nuestras energías. Yo me los imagino así en la cama. Ay, yo, profe, tengo sueño, ¿ya? Pero vamos a intentar que la cabecita se despierte. Por eso hoy día el objetivo de esta clase va a ser comprender las leyes ponderales que rigen la estequiometría de reacción. Tal cual como les había dicho semanas anteriores, con este tema vamos a dar por finalizada la química de enseñanza media, chiquillos. Y vamos a cerrarla con un tema importante, porque esta unidad que se llama estequiometría es la primera unidad fuerte que ustedes ven en primero medio como base de la química. En la prueba de transición, ya, y antes en la PSU, que fue lo que yo di hace como 10, 11, 12 años atrás, ya, se hace bastante hincapié en cómo se produce una reacción química. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes mentalicen es que cuando nosotros hablamos de estequiometría, es que nosotros queremos contar la cantidad de materia que nos rodea, la necesidad que tiene el hombre de cuantificar, de saber cuánto es. ¿Por qué esto es un vaso y tiene, no sé,
20 ml, ¿por qué mi batería del celular funciona con iones? Tengo que saber cuántos iones, tengo que saber cuánta cantidad de materia hay. Pero resulta que si todos hiciéramos las reacciones al modo que nosotros quisiéramos, por ejemplo, la Vale lo hace de una forma, Ignacio hace una reacción de otra forma y yo voy y le digo, no, pues chiquillos, si esto es de otra forma, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, ahí es donde surge ya el concepto de leyes ponderales. Son un compendio ya o un grupo, como les decía la semana pasada, el cuarto C, son un grupo que básicamente tienen como objetivo decirnos lo que podemos, lo que no podemos hacer en una reacción y cómo van a mezclarse entre ellos. En la prueba les podrían preguntar específicamente cuáles son las leyes ponderales, ¿ya? ¿Quién propone cada una de estas leyes ponderales? Pero no tanto específicamente en el año, sino que ustedes entiendan el concepto. Y aquí, chiquillos, lo más importante es la masa. La masa es quien me va a decir a mí cuánto producto voy a tener. Hasta el momento, ustedes como cuarto medio ya debiesen manejar todos los conceptos que vamos a ver a continuación. Si es que alguien no los maneja, esta es la oportunidad de aprenderlos. Si alguien no entiende algo, este es el momento de preguntar, ¿ya? Así que rápidamente entonces vamos a hacer una activación de conocimientos previos. ¿Qué sabemos y cómo lo sabemos? ¿De qué estamos hablando? De la estequiometría, de cómo se van a mezclar, ¿ya? Los átomos o las moléculas de manera tal que nosotros podamos tener un producto en específico y que ese producto, chiquillos, lo podamos replicar de la misma forma independiente del lugar donde nosotros estemos. Por ejemplo, ¿se imaginan si nosotros estuviésemos haciendo esta vacuna contra el COVID, ahora que vienen las dosis de refuerzo y que todos nos vamos a volver a vacunar? Y aquí en Chile, no sé, la vacuna Sinovac fuese distinta a la vacuna Sinovac de Argentina, fuese distinta a una vacuna, yo entiendo, estas vacunas, cierto, vienen de otro país, llegan hasta acá y nosotros las utilizamos. Sin embargo, todos los laboratorios que se encargan de producir esas vacunas tienen que trabajar en base a una receta, ¿cierto? A un formulario. ¿Cómo hago esto? Échele un poquito de esto, échele un poquito de esto otro. Pero no pueden ser poquitos, pues, chiquillos. Porque lo que para usted puede ser poquito, para mí puede ser mucho. O lo que para el otro puede ser mucho, para el otro puede ser poco. Entonces tiene que haber algo que nos diga cuánto es exactamente. Y a eso le vamos a llamar una forma de contar, de cuantificar lo que nos rodea. ¿Y qué es todo lo que nos rodea, chiquillos? ¿Qué nos rodea a nosotros? ¿Nosotros qué somos? Excelente, muy bien, Fernanda. La masa, o también llamado materia, todo lo que nos rodea, de todo lo que nosotros estamos compuestos y todo lo que está compuesto a nuestro alrededor, chiquillos, es materia, ¿ya? Y esta materia en la química es tan importante, ¿por qué? Porque es quien nos va a permitir hacer un proceso de transformación. ¿Por qué de transformar? Porque a partir de algo que está al inicio, ¿cómo se llama lo que está al inicio de una reacción química? ¿Cómo se llamará? A ver. ¿Cómo se llama lo que está al inicio de una reacción química? Alanis, que está por ahí, la Sofi, ¿quién más? Vicente, que está por ahí también, el Seba. ¿Cómo se llama, chiquillos, el iniciador de una reacción química, el que está al lado izquierdo? Muy bien, excelente, señorita Lanis. Ay, se había salido la vale, ahí sí. Ya. Entonces, esta materia, lo que nosotros vamos a hacer con ella es transformarla a partir de una reacción química. Una reacción química, chiquillos, es un proceso. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Ah, ya, gracias. Es que
de repente se me laguea, chiquillos, la imagen. Entonces pienso que estoy desfasada, ¿ya? Cualquier cosa me dice nada más. Ya, entonces, la reacción química es un proceso de transformación. Y esto, por favor, entiéndanlo así. ¿Por qué es un proceso? Porque voy a transformar, es decir, implico la alteración de una característica como la ruptura de enlaces, porque si yo, por ejemplo, tengo enlaces y necesito desprenderme, por ejemplo, de un hidrógeno o de un oxígeno, yo necesito cortar ese enlace y para eso necesito energía. Por lo tanto, la reacción química es un proceso de transformación de una materia prima para obtener un producto que cumpla o satisfaga las necesidades que tiene el ser humano. ¿Por qué antes había menos industrias? Porque antes teníamos menos necesidades, pues, chiquillos. ¿Por qué? Porque los objetos tecnológicos todavía no alcanzaban para dar respuesta a todo lo que nosotros necesitábamos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? En la reacción química yo voy a tener una transformación. Y esa es la palabra clave. Es una transformación, es un proceso. ¿Qué va a hacer este proceso? Va a transformar, ¿cierto?, reactantes a productos. Que como me comentaba Lanis en el chat, los reactantes son los que inician esta reacción química y lo convierten a un producto. ¿A través de qué? De un proceso de transformación. Y esta transformación, chiquillos, ¿ya? Es toda aquella acción que pueda haber donde estos reactantes se van a modificar, ellos van a cambiar, va a haber ruptura de enlaces. Vuelvo a decir eso. Se van a romper algunos enlaces y van a aparecer otros, porque quizás el hidrógeno que se fue de un ¿cómo se llama?, de un reactante, se va a mezclar con otro reactante. Y ese proceso de intercambio genera energía. Por lo tanto, dependiendo del tipo de reacción, nosotros vamos a tener reacciones exotérmicas, que son aquellas que liberan energía, y reacciones endotérmicas, que son aquellas que yo necesito entregar energía al sistema para que este sistema pueda, por supuesto, llevar a cabo esta reacción química. Pero resulta que si nos quedamos hablando de reacciones, chiquillos, no estaríamos limitados en un tema. Pero aquí hasta el momento yo no he hablado nada de contar cuánto hay. Y yo les dije que el fin y el objetivo de la estequiometría era saber cuánto tengo que mezclar para poder llegar a un producto en específico. Es así como nosotros vamos a hablar de un verbo muy importante, que en este caso en la química decimos cuantificar. Yo sé que la palabra no es tan común, ¿ya? Pero viene de contar. Yo cuantifico porque quiero saber cuánto hay, ¿ya? Entonces el cuantificar nos va a permitir a nosotros leer estas recetas, ¿cierto?, para preparar cierto producto, pero que todos tengamos la misma receta y que si usted lo hace en su casa y yo lo hago en la mía, lleguemos al mismo producto. ¿Por qué? Porque los reactantes se mezclaron de tal forma de formar un producto en específico. Chiquillos, ¿una reacción química es lo mismo que una ecuación química? ¿Será lo mismo reacción química y ecuación química? Ya vale. Díganos, ¿por qué no? Perdón. Ya, cuéntenme, ¿por qué no son lo mismo? Vamos a esperar a ver si la Vale nos está escribiendo. Ya, la Vale dice que la reacción es el proceso. ¿Y la ecuación qué será? Ya, y Vale nos dice, y la ecuación es el símbolo matemático. Y la Sofi también agrega que la ecuación se tiene que buscar un equilibrio. Muy bien, chiquillas. Entonces, como nos enseñaron sus compañeras, ya, la reacción es distinto a la ecuación.
¿Están de la manito? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero la reacción es lo que ocurre. Yo junto esto con esto, se transformó en esto. Esa es la acción, el proceso, ¿ya? De transformación. Pero tal cual nos decían las chiquillas, la ecuación es cómo voy a decir yo lo que está ocurriendo, porque yo químicamente no puedo llegar y escribir como una receta de queque, por ejemplo. No puedo estar diciendo, eché una taza de harina con 2 cucharadas de agua, porque, ay, la harina, ¿cuál es la estructura química? Entonces, cuando nosotros queremos dar información visual de lo que ocurrió, no por escrito solamente, sino que una expresión matemática, hablamos de una ecuación química. ¿Qué usamos? Los símbolos de la tabla periódica. Por eso es tan importante que sepamos que el hidrógeno es H, para que no estemos escribiendo hidrógeno más oxígeno y escribamos toda la palabra. Tenemos que trabajar con simbologías. Y cuando hablo de equilibrio, es las leyes ponderales. Así que la Sofi nos dio el nexo también para saber que cuando queremos cuantificar, nosotros vamos a contar, ¿cierto? Yo les dije eso todo el tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a contar, chiquillos? Vamos a contar la masa, la cantidad de materia que nos rodea. Recordemos una unidad de medida importante. ¿En qué unidades ustedes miden la masa? ¿Cuál es su unidad de medida? Unidad de medida de la masa, ojo, no de la cantidad de sustancia. De la masa, por ejemplo, yo voy y digo, chiquillos, ¿saben qué? Estoy súper contenta porque mi hija fue al doctor. Excelente, mi hija fue al doctor y me dijeron que está pesando 20 kilos. Y yo digo, 20 kilos, e inmediatamente me voy a decir, ah, esa es unidad de medida de masa. Pero en esta geometría, tal cual como me están llegando los comentarios por aquí, muy bien, señorita Alanis, Valentina y Pía, vamos a ocupar la masa medida en gramos. Excelente, por lo tanto, si ustedes ven un ejercicio donde dice que hay 5 gramos, eso es cantidad de masa y no se les puede olvidar. Pero resulta que esta masa tiene mucho que ver con el concepto de todos los elementos que aparecen en la tabla periódica. ¿Ustedes creen que es lo mismo tener 5 gramos de mercurio y 5 gramos de hidrógeno? ¿Es lo mismo o no? Ojo, gramos. Dije 5 gramos de mercurio y 5 gramos de hidrógeno. ¿Será lo mismo? ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dice el público? ¿Son lo mismo 5 gramos de mercurio y 5 gramos de hidrógeno? Nadie se arriesga. Ya, si es tan fácil como son lo mismo, sí o no. Ya, me llegó una respuesta. Quiero saber más. Ya, me llegó otra. Ya. A ver, ¿qué más? Solo 3 y hay 11 estudiantes en la sala, chiquillos. Muy bien, excelente. Muy bien, me sirve como evaluación diagnóstica esto. Excelente, chiquillos. Efectivamente, cuando hablamos de gramos, va a ser lo mismo. Por ejemplo, si ustedes a mí me dicen, profe, tengo 1 kilo de azúcar y tengo 1 kilo de arroz, ambos son 1 kilo. Su masa es la misma, exactamente igual. Pero resulta que ¿dónde va a cambiar el concepto? Que es lo que ustedes me respondieron también por el chat. ¿Dónde va a cambiar la forma de ver que yo tengo estos kilos? Vamos a ver en su naturaleza. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene elementos que componen ese azúcar, ¿ya? Por ejemplo, la glucosa, carbono, hidrógeno, oxígeno, está presente ahí, ¿ya? Y el arroz quizás tiene otra naturaleza. ¿Se pueden topar en algunos elementos? Por supuesto, pero ellos van a tener una diferencia. ¿Y dónde va a estar esa diferencia, chiquillos? En la masa molar. ¿Ustedes saben lo que es la masa molar? ¿O dónde encontramos esta masa molar? Y vamos a seguirla trabajando en la próxima clase también. ¿Cuál es el concepto de masa molar?
¿A qué se refiere? ¿En qué se mide? ¿Dónde la encuentro? ¿Saben un poquito de eso? Parece que no, o parece que sí. Ya. Vamos a recordar, aquí llegó Ya. La masa molar, por supuesto, tiene que ver con este concepto de cuánta masa tengo por cada mol de sustancia, ¿ya? El concepto de mol lo vamos a ver en la próxima clase, tiene que ver con cuánto hay específicamente según el elemento del cual yo voy a hablar o según el compuesto del cual yo voy a hablar. ¿Dónde encontramos el valor de estas masas molares, chiquillos? En la maravillosa y gloriosa tabla periódica de los elementos. Así que ahora, luego que activamos estos conocimientos previos, que estuvo un poquito largo el tema de la activación, pero es necesario que se acuerden de todo esto para comprender las leyes ponderales que rigen ya nuestras reacciones químicas. ¿Cómo lo vamos a mezclar? ¿Cómo vamos a llegar al producto que necesitamos a partir de esto? Fíjense, son llamadas también leyes ponderales y se trata de 4 o 5 leyes que demuestran que el átomo es la estructura básica de la materia. O sea, hablamos de, nos acordamos de, ¿cómo se llama? De estas teorías, ya que aprendimos en séptimo octavo, que tenían que ver con la teoría atómica. ¿Cómo estaba compuesto el átomo? ¿Por qué nosotros hablamos que es una partícula diminuta que no tiene división, pero que al fin y al cabo nosotros estamos compuestos por átomos? Ojo, se los dije la semana pasada al cuarto C, no recuerdo específicamente si se los dije a ustedes. Cuando hablamos de átomos, nos referimos a la unidad básica de cualquier objeto que nos rodea o de cualquier cuerpo que nos rodea. Ojo, no confundir con el concepto de célula, ¿ya? Que la célula también es la unidad mínima, pero de composición de un organismo vivo, ¿ya? No necesariamente vamos a tener células en un objeto inerte, por ejemplo, en esta pared. No tendría por qué haber una célula, a no ser que estuviera creciendo un microorganismo. Para que no se confundan, porque a veces hablo con la profe Ivonne y nos damos cuenta de que no diferencian también el concepto de átomo de célula, ¿ya? Átomo está compuesto hasta en lo inerte. La célula necesita, ¿cierto?, un mecanismo vivo. Yo no me manejo mucho en biología, chiquillos, pero sé que eso es así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que intenta explicar estas leyes ponderales? Que nosotros seamos capaces de reconocerla. ¿Por qué digo 4 o 5, chiquillos? Porque después les voy a mostrar cada una de ellas, ¿ya? Y obviamente nos van a especificar en cómo vamos a llegar a un cierto tipo de compuesto. Entonces, si en la prueba a usted le preguntan, ¿qué son las leyes ponderales? Son un compendio, ¿cierto? O un grupo de teorías que demuestran que el átomo es la unidad mínima de formación de masa, ¿ya? Es la unidad mínima. ¿Y cuál es el objetivo de estas leyes? ¿Cierto? Regir el comportamiento de una reacción química. Las vamos a conocer, ya vamos a ir de a poquito hablando de quién fue quien fundamentó cada una de estas leyes. Y la primera es la que nosotros más usamos, pues, ya aunque ustedes no lo crean, yo creo que de manera inconsciente nosotros empezamos desde pequeños a aplicar esta ley de conservación de masa. ¿Por qué? Esta ley de conservación de masa nos indica que la materia no se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Es decir, que si yo voy a tener un vaso de agua y a ese vaso de agua yo le voy a echar jugo, mi producto tiene que tener agua y jugo. Es decir, la materia se va a conservar a través de un proceso de transformación, porque ya hablamos que una reacción es una transformación, ¿cierto? Pero que yo no puedo, es decir, mágicamente, ¡oh!, se desapareció la masa. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo como algo concreto, algo le tiene que pasar para que desaparezca. No, algo le tiene que pasar para que se transforme, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿quién fue quien propuso esta primera ley ponderal, que es la que más usamos en química, que es quien nos rige el comportamiento de una reacción? El señor Antoine Lavoisier.
Don Antoine Lavoisier entonces dijo, la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Eso quiere decir que si yo estoy mezclando, por ejemplo, 1 kilo de reactantes con otro kilo de reactantes, ¿cuántos kilos de producto tendríamos que tener, chiquillos? Tenemos 1 kilo de un reactante que se mezcla con otro kilo de reactante. Y mi pregunta es, ¿cuánta masa de producto creen ustedes que vamos a tener si esos kilos reaccionan? Vayan respondiéndome por el chat o activen sus micrófonos. Un kilo de reactante y otro kilo de reactante. Don Ignacio, no me ha hablado en toda la clase. Vicente. Ya, chiquillos. Ya pues. Nadie me responde. Tengo 1 kilo de reactante que se está mezclando con otro kilo de reactante. ¿Cuánta masa de producto vamos a tener según la ley de conservación de la materia? Ya, tarea para la casa. Nadie me respondió, no puedo retroalimentar. Ah, ahí llegó una respuesta. Ya, excelente. Muy bien, señorita Alanis. Muchas gracias por responder. Específicamente, si nosotros juntamos, ¿cierto? O hacemos reaccionar, ¿ya? 2 kilos de reactantes, 1 de cada uno. En mi proceso final yo voy a tener que tener 2 kilos de masa. ¿Puedo tener toda la masa junta? Por supuesto. ¿Puede haber una pérdida? Por supuesto que sí, chiquillos. Pero toda la masa se va a transformar. ¿Puedo tener un subproducto? Por supuesto que sí también. Pero la suma de todos los productos que yo tenga en una reacción química tiene que ser igual a la masa de los reactantes. Cuando ustedes entren a la universidad el próximo año, al instituto, al lugar donde ustedes decidan seguir su futuro, ¿ya? Y alguien se va por una carrera científica, se van a dar cuenta que después van a decir, oh, la profe como que nos anduvo mintiendo, porque cómo nos dijo que la ley de conservación de masa era que esto era igual a esto, si cuando vamos al laboratorio partimos pesando 6 gramos y terminamos en una reacción que tiene 4 gramos. ¿Cómo es posible que nos diga que lo inicial es igual a lo final? Porque ahí ustedes van a estudiar, chiquillos, un contexto que no es el ideal. Van a estar trabajando con un contexto real. Y dentro de la realidad nos pasa lo mismo que en la cocina. Cuando nosotros dejamos, por ejemplo, una olla con carne y con harto juguito y nosotros decimos, ya aquí tenemos la carnecita, el jugo está listo, y se nos olvidó la olla, probablemente nosotros vayamos a ver después la olla y la carne ya no este trocito grandecito que yo tenía, se achicó mucho, el agua que estaba ahí ya no está más ese juguito, y no es que mágicamente desapareció un pedazo de carne o mágicamente se consumió el agua, sino que básicamente lo que ocurrió ahí es que se consumió, que el agua que estaba en estado líquido pasó a estado de vapor por un aumento de temperatura. Entonces todas esas variables ustedes las van a estudiar el próximo año según el contexto donde realicen su experimentación, ¿ya? Básicamente van a trabajar con factores y variables de temperatura, ¿ya? Así que ojo con eso. Primera ley de conservación entonces, Antoine Lavoisier dice ley de conservación de la masa o ley de conservación de la materia. Es exactamente lo mismo, solamente que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos con nuestra segunda ley ponderal. La segunda ley ya es un poco más compleja, ya fue propuesta por un químico de apellido Proust. Don Proust lo que dijo era que cuando nosotros íbamos a tener una reacción química, los elementos que estuvieran trabajando en esta reacción, los elementos o los compuestos, tenían que mezclarse en una proporción definida, o sea, en algo estructurado. Yo, si necesito hacer una reacción, por ejemplo, entre carbono y hidrógeno, nosotros tenemos que saber cuál es la proporción en la que ellos se van a mezclar. Para eso, entonces, establece que cuando 2 o más elementos se unen para formar un compuesto, lo hacen en una relación de masas invariable, es decir, una proporción fija
o definida. Por ejemplo, si yo les digo que voy a tener una reacción, vamos a hablar de un elemento A y un elemento B, ¿ya? Entonces yo le digo que la proporción en la que se mezclan esos elementos es que necesito 2 átomos de A y un átomo de B. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo acá. 2 átomos, 2 de A más 1 de B. Los voy a escribir de otra forma para que no se confundan con la ecuación, ¿ya? Imagínense que vamos a tener esta reacción química. Ese va a ser nuestro producto. Entonces yo les digo, chiquillos, necesito 2 gramos de A para que reaccionen con 1 gramo de B. Esa es la proporción. La proporción la entrega a la persona, por supuesto, que indica cómo se va a formar este producto, ¿ya? Y cómo se obtiene esa información a través de muchos ensayos que llegan a comprender cuál es la estructura, ya la razón que tienen que tener estas masas. Entonces, chiquillos, si ahora yo les digo, si por cada 2 gramos de A necesito 1 gramo de B, pero resulta que me pasé, chiquillos, no compré 1 gramo de B, ahora compré 2 gramos de B. ¿Cuántos gramos de A voy a necesitar? Si ahora compré 2 gramos de B, ¿cuántos gramos de A voy a necesitar? ¿Qué creen ustedes? Si aquí me dice el señor Proust que es una proporción fija. O sea, si tengo 2 de A, necesito 1 de B. Y ahora tengo 2 de B. ¿Cuántos de A voy a necesitar? A ver. A ver qué me dice por aquí. Ya. Ya. Muy bien. Ojo con esto. Fíjense. El aumento es proporcional. Ojo con esa palabra. Cuando hablamos de proporciones que aumentan de la misma forma, pero no la misma cantidad. Yo sé que una forma de pensarlo sería, si tengo 1 gramo de B y ahora tengo 2 gramos de B, entonces si antes tenía 2 gramos de A, ahora necesito 3 gramos de A. Pero no es que si aumenta uno en una unidad, el otro también lo tenga que aumentar en una unidad. Tiene que ser proporcional. Fíjense, por cada 1 de B, necesito 2 de A. 1 de B, necesito 2 de A. Si ahora tengo 2 de B, voy a necesitar 4 de A, porque 1 con 2 y 1 con 2. ¿Ya? Eso es una proporcionalidad. ¿Ustedes recuerdan el concepto de proporción directa? ¿Saben a qué se refiere la proporción directa, chiquillos? En matemáticas, en algún momento de la vida, ¿ustedes vieron proporcionalidad directa? Voy a borrar ahí para poder mostrar la otra imagen. ¿Alguien sabe lo que es la proporción directa? ¿Nadie sabe? Ya, yo creo que sí, pero no se animan a responder. ¿Ya? Sin embargo, vamos a hablar de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Porque fíjense, en la medida que aumenta la masa de uno, la masa del otro también va a aumentar. Entonces es una proporción directa. Nosotros en matemáticas definimos ¿ya? Que la proporción es directa cuando yo tengo 2 variables y el aumento de una implica el aumento de la otra. Por ejemplo, si yo tengo una fiesta y voy a tener 20 invitados, no voy a comprar las mismas bebidas que compraría para tener 10 invitados, porque aumentan los invitados, aumenta la cantidad de bebida. Lo mismo ocurre en una reacción. Aumenta la masa de un reactante, va a aumentar la masa del otro. ¿Por qué? Porque ellos se mezclan según Proust, ¿ya? A través de una proporción definida. ¿Quién establece esa proporción? La indicación, ¿cierto? En este caso, yo que soy la profesora, a ustedes les tengo que proveer la información necesaria. ¿Para qué? Para que puedan responder y hacer una proporción. Las próximas clases, chiquillos, no vamos a hablar de teoría, hoy día es más teórico, ¿ya? Sino que vamos a poner en práctica las proporciones, la conservación de masa y esta tercera ley que vamos a revisar, que se llama ley de proporciones múltiples. ¿Ya? La ley de proporción múltiple es un poquito más difícil que la proporción definida, ¿ya? Pero obviamente la establece el señor Dalton,
¿ya? Don Dalton, que nos ayudó con una de las teorías atómicas más importantes, establece que la cantidad de masa de un mismo elemento que se combina con una cantidad fija de otro para formar compuestos distintos están en una relación de números enteros y sencillos. Y aquí ustedes van a decir, pero la profe escribió una ensalada. Esto no se entiende. ¿Por qué? Porque la proporción múltiple establece lo siguiente. Imagínense que tenemos una reacción donde hay carbono y hay oxígeno, ¿ya? Pero carbono y oxígeno cuando se mezclan, ellos tienen la posibilidad de formar dos compuestos distintos. Por eso esta ley tiene el apellido múltiple, porque ya no está hablando solamente de un tipo de reacción, sino que está comparando dos reacciones. Y en esta proporción múltiple, lo que ocurre es que dice, si yo, por ejemplo, tengo 1 gramo de carbono y 1 gramo de oxígeno, voy a tener un compuesto que se llama monóxido de carbono, donde ambos se necesitan en las mismas cantidades. Pero resulta que este carbono y este oxígeno, si se mezclan en otra cantidad, en otra proporción, van a formar otro compuesto. Por ejemplo, lo voy a escribir aquí. Voy a ponerlos aquí. El CO y el CO2. Los elementos que componen a esos compuestos son exactamente los mismos, carbono y oxígeno. Pero en el CO necesito un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno necesito en el CO2? ¿Cuántos átomos de oxígeno según esa fórmula que yo acabo de escribir en la pizarra? Virtual en esta oportunidad. Muy bien, Pía. Por lo tanto, ¿qué dice la proporción múltiple? Si el carbono se mezcla en una proporción distinta, voy a tener diferentes productos. En este caso, en el lado derecho tengo al CO, que es el monóxido de carbono, y en el lado derecho tengo al CO2, que es el dióxido de carbono. Es otro elemento, o sea, otro compuesto, perdón, pero que se forma a partir de los mismos elementos, pero en diferentes proporciones. Por eso se llama ley de proporciones múltiples, porque aquí tengo un tipo de proporción y aquí tengo otro tipo de proporción. 1 es a 1, porque por cada 1 de carbono necesito 1 de oxígeno, y aquí en el CO2, 1 es a 2, porque por cada 1 carbono tengo 2 oxígenos. Y ahora me van a decir ustedes, profe, pero aquí hablan de una cantidad fija. Claro, va a haber un elemento que se va a mantener fijo, que no va a cambiar. Fíjense aquí, el carbono sigue siendo un átomo. El que va cambiando su cantidad es el oxígeno. Por eso es uno fijo y el otro es una masa variable. ¿Ya? Estas tres leyes, chiquillos, son las más importantes que ustedes van a ver ya durante esta última unidad que nos queda de contenido, ¿ya? Pero yo les dije que eran 4 o 5. Las otras dos que se estudian, ¿ya? En cursos de formación superior son la ley de proporciones recíprocas propuestas por el señor Richter, ¿ya? Así como la escala de medición, ¿cierto?, de nuestros sismos, ¿ya? Y, por supuesto, la ley de volúmenes de combinación, que tiene que ver con aquellos elementos o compuestos que no están en estado sólido, sino más bien en un estado gaseoso, donde para mí es más fácil medir presiones y volúmenes que saber la cantidad de materia que hay. ¿Ya? ¿Y por quién fue propuesta? Por el señor Guy Lussac, ¿ok? Entonces, chiquillos, se nos fue la clase de manera muy, muy rapidita, pero les quiero comentar que les voy a subir esto al Classroom. ¿Para qué? Para que lo vayan estudiando para la última evaluación y también para la prueba de transición. Aquí hay una aplicación de las leyes ponderales, ¿ya? Donde ustedes básicamente tienen que ver las masas. Las vamos a retroalimentar en la próxima clase cuando nos encontremos en el colegio, ya, pero de todas formas les voy a subir este contenido completo. Y aquí dejo una breve descripción de lo que es la masa molar. Lo vamos a volver a ver, pero para quien tenga la curiosidad de recordar qué fue lo que vimos al inicio de la clase con las masas molares, les dejo, por supuesto, ese dato aquí. Y eso lo vamos a seguir haciendo.
¿Qué aprendimos hoy día? Recordar, ¿ya? Que las leyes ponderales son la cantidad de sustancia que tenemos en una reacción química. ¿Cómo se van a mezclar? A partir de las leyes ponderales. Por supuesto, tienen que ver con ley de conservación de masa, que es cuando veo que sean iguales al inicio y al final, y las leyes de las proporciones definidas, que es cómo se van a mezclar. Información importante, entrega del trabajo el día martes 2 de noviembre para quienes los entreguen en formato digital, ¿ya? Y si alguien me lo quiere llevar en formato físico, me lo lleva el día martes 3 de noviembre, que es cuando ustedes van al colegio. Cualquier duda, pregunta, consulta, me la hacen llegar a través del Classroom. El trabajo se libera hoy día, cuando termine las clases como a las 12, y van a tener 2 semanas para hacerlo. Por eso lo libero el día de hoy, chiquillos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda antes de terminar de grabar nuestra clase? ¿No hay dudas o sí hay dudas? Díganme. Gracias, tía. Vamos a dejar de compartir